Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Con nosotros en esta noche, Marcela Gándara. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar.
Y ya tras la pausa musical estoy con todos ustedes. Estaré compartiendo la palabra de Dios, la Biblia, y lo voy a estar haciendo de una manera expositiva, versículo a versículo. En esta ocasión será en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19 y versículo 25, donde nos dice la palabra de Dios, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: Varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestras riquezas. Demetrio reunió a los obreros que trabajaban en la confección de templecillos de la diosa o objetos relacionados con ella. Es interesante apreciar que Lucas habla aquí de obreros más que de artesanos, ya que los obreros dependían de la manufactura, mientras que los artesanos eran los técnicos en el arte de la plata. Tanto unos como los otros tenían sus beneficios de la fabricación y también del comercio de los artículos de plata. No dice Lucas en dónde tuvo lugar la reunión, ya que solo menciona el hecho de que había tenido lugar. Dice la segunda parte de este versículo que dijo: Varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestras riquezas. El mensaje de este encuentro es claro. Demetrio trataba de hacerle notar que su negocio y también sus riquezas dependían de la fabricación de objetos de artes vinculados precisamente con el templo de Diana o Artemisa. El discurso se inicia con la forma habitual de dirigirse a los oyentes en aquellos tiempos y comienza diciendo varones. Así que apela Demetrio a cada uno de ellos, quienes sabían eran conocedores de que sus ingresos y también prosperidad dependían del negocio de la fábrica y de vender las imágenes y altares de Diana. La prosperidad no era de algunos, sino que era absolutamente de todos ellos, tanto los que trabajaban como el que estaba hablándoles, como lo indica la construcción verbal, gramatical del texto griego al incluir el pronombre personal nosotros. Es indudable que aquí Demetrio está indicándoles que la pérdida de la venta de esos artículos supondría también la pérdida de sus ganancias y por lo tanto su prosperidad. Nótese que las primeras palabras del discurso de Demetrio son nuestra prosperidad. Así que Demetrio quería que le considerasen un gran defensor de la diosa Diana. Pero la realidad era que lo que realmente defendía y lo que le preocupaba era su propia prosperidad económica, ya que lo demás era tan solo un simulacro. Continúa ahora con el versículo 26, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes por persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. La acusación contra Pablo es formulada. Demetrio apela al conocimiento de los plateros, recordándoles que con su predicación Pablo apartaba a mucha gente de la idolatría, y no solamente lo hacía en Éfeso, sino en toda Asia. Esta observación es clave para determinar la expansión del Evangelio en todos los lugares de Asia Menor. El tono despectivo, pero a la vez concreto, alude el Pablo es decir, ningún otro, sino el apóstol era el acusado directo por parte de Demetrio. Los alcanzados por el Evangelio han sido muchos, decía Demetrio. No se trataba de una exageración del acusador, sino de una completa realidad. También, los milagros extraordinarios hechos por Pablo apoyaban el mensaje del Evangelio, de modo que en la palabra, es decir, el mensaje del Evangelio, se extendía por todo el territorio.
Estos muchos que habían conseguido alcanzar con el Evangelio y habían creído al Señor predicado por Pablo, no fueron separados o apartados del paganismo por imposición, y esto hay que tenerlo en cuenta, sino por persuasión. Esto es, por persuasión había apartado a una considerable multitud. Y Demetrio señala a Pablo como alguien conocido por todos los que estaban allí presentes. Así que la construcción gramatical lo indica bien claro cuando dice el Pablo este. Sigue diciendo este versículo, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Según Demetrio, en el mensaje que predicaba Pablo, convencía a la gente enseñándoles que no son dioses los objetos hechos por manos de hombres, invitándolos a dejar los ídolos que antes tenían ellos por divinidades. Sin duda, esto era parte del mensaje del apóstol en un contexto pagano, como había sido en la predicación en Atenas, tal y como nos dice, por ejemplo, en Hechos capítulo 17 y los versículos 24 al 29. Esta verdad del Evangelio suponía un problema económico a quienes comerciaban en plata, reproduciendo la divinidad de Artemisa y los objetos propios de su culto. Nótese que el Evangelio apartó a muchas gentes de la idolatría, y que bueno fuera si el Evangelio pudiera prevalecer sobre las empresas que producen y distribuyen, por ejemplo, el alcohol, aunque los empresarios aquí, por ejemplo, en España, lo disfrazan diciendo que es la cultura del vino, pero claro está, todo esto lo hacen por sus propios beneficios. Por otro lado, también estamos viendo el tabaco, que produce miles de cánceres malignos y todo producto dañino, como son toda clase, por ejemplo, de drogas, y también sobre los negocios inmorales, y donde Satanás tiene atrapadas a muchas personas, como es, por ejemplo, el cine y los juegos de azar, la lotería, los bingos, las quinielas, las apuestas, etc. Así que muchas personas tendrían que buscar otro empleo, pero esto sería un beneficio para ellos y para otros. Pero muchos no preguntan si es correcto, sino que dicen, ¿cuánto perderé monetariamente? Es decir, que su mente, su corazón, está en el negocio, sin mirar ni considerar el daño que con esa venta puede causar a las personas, como he dicho anteriormente, el alcohol, las drogas, etc. Continúo ahora con el versículo 27, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. El mal podría ser irreversible, ya que primeramente estaba en juego su propio negocio, que vendría a quedar en descrédito, esto es, sin interés ya absolutamente para nadie. Al predicar un mensaje que estaba siendo aceptado por muchos, en los que se condenaba las representaciones de objeto de culto a la divinidad, el mundo pagano, en medio de la vida de los plateros, estaba amenazado totalmente. Así que todo podría perderse para quienes llevaban mucho tiempo haciendo un gran negocio a costa de la idolatría de las gentes. Sigue diciendo la segunda parte de este versículo, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada. Notamos aquí que Demetrio, con mucha astucia, hace un giro en el discurso, para presentar un interés religioso superior, con objeto de eliminar el egoísmo que pudiera representar el interés, solo por el negocio que ellos estaban a punto de perder.
Así que Demetrio dirige la atención hacia Artemisa, la diosa de Éfeso, advirtiendo a todos del peligro que corría el templo de la diosa. Ella, la diosa, podía perder su buen nombre y caer en descrédito para los hombres, de manera que su templo fuera considerado como nada. Este templo, que había sido construido con mármol de grandes proporciones, unas 4 veces mayor que el Pantenón, con unas medidas asombrosas para aquella época, como eran, por ejemplo, 130 metros de largo por 67 de ancho y cerca de 20 metros de altura, rodeado además de 127 columnas, podría ser abandonado y perderse lo que era para ellos el orgullo del arte y de la construcción griega. Dice la última parte de este versículo: y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Nótese aquí que todavía más del negocio que se perdería como pasó al templo que sería considerado en nada, para concluir con el prestigio de la misma diosa Artemisa o Diana. No era el templo lo que se describía como grande, sino ahora a la diosa. Lo que estaba en juego según la orientación del discurso de Demetrio era la majestad o la magnificencia de la diosa que era adorada en aquel momento por los efesios y, como dice él, y por todo el mundo en toda la tierra habitada. El discurso de Demetrio estaba hábilmente entretejido de codicia por el negocio que estaba a punto de perderse, de sentimientos religiosos por el templo que podría abandonarse y también ser destruido, pero también por otro lado de patriotismo local unido a la superstición religiosa, ya que la diosa perdería su grandeza entre los dioses y a la que todos el orbe tributaba veneración. Por tanto, he de suponer que con el discurso de Demetrio la tensión había subido de tono a lo largo del discurso y la asamblea estaba ya dispuesta a pasar a la acción. No era posible la pasividad frente a una situación descrita con tanto dramatismo, en la que se afrentaba a la diosa, se despreciaba el patriotismo, poniendo en juego el templo más famoso de la ciudad y unas de las maravillas del mundo antiguo, y además se perdería el negocio que tantos beneficios le estaba proporcionando, y era ahí donde a ellos les dolía más. Así que vemos también que detrás de todo estaba Satanás, empeñado en un intento para eliminar a Pablo y con ello producir el mayor daño a la proclamación del Evangelio y al establecimiento de la Iglesia conforme al propósito de Dios. También es interesante apreciar que a lo largo de la historia ha ocurrido de modo semejante con muchos ministros fieles del Señor. Cuando la obra se extiende, Satanás levanta calumniadores que procuran desprestigiar con acusaciones enfáticas, levantando contra ellos la persecución, y esto es el precio de la fidelidad al Señor. Sin embargo, el profeta advierte a quienes eran fieles que su causa y protección está en las manos de Dios, tal como nos dice en Isaías capítulo 54 versículo 15 y versículo 17. En cuanto al templo y su tamaño y riqueza, no había en el mundo entero otro que se le pudiera comparar. No era solamente un centro importante de la religión para orar, hacer sacrificio y recibir revelaciones, sino que también servía como banco para los ricos. Debido a su importancia religiosa, se consideraba como lugar seguro para guardar grandes cantidades de dinero. Además, el templo mismo mantenía una empresa financiera que tenía propiedades, prestaba dinero
y cobraba impuestos sagrados, es decir, toda una industria para sacar dinero a todos, tanto ricos como idólatras. Continúo ahora con el versículo 28, donde nos sigue diciendo la palabra de Dios. Cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo: «Grande es Diana de los Efesios». El discurso de Demetrio desencadenó una violenta reacción entre los plateros. Llenos de ira ellos, comenzaron a gritar y haciéndolo como expresa la forma verbal utilizada aquí, con el imperfecto incoativo del verbo gritar. Nótese por otro lado que según el códice Beza dice que comenzaron a gritar y se lanzaron hacia la calle. Esta es la primera asamblea de obreros que se describe en la Biblia y su comportamiento fue conforme a lo que Demetrio se había propuesto. Así que los temores de los plateros no eran tan infundados, pero los métodos de lucha eran, como siempre, que son violentos y además equivocados. El texto Beza es auténtico, ya que dice que los plateros capitaneados por Demetrio buscaron con sus gritos en la calle atraer y enfurecer las multitudes que estaban en las calles de Éfeso. Y sigue diciendo la segunda parte de este versículo: «Grande es Diana de los Efesios». El grito continuo de los plateros era una aclamación a la diosa Artemisa o Diana, proclamando su grandeza, literalmente cuando dicen «grande la Artemisa de Efesios». Cabe hacerse una pregunta y es la siguiente: ¿procuraban con ello la muerte de Pablo? Es posible, ya que la historia registra un incidente ocurrido en relación con el culto a Artemisa, en los cuales 45 personas, nótese 45 personas de Sardis, fueron sentenciadas a muerte por algo semejante. El conflicto estaba preparado e iba a producirse un verdadero estado de sedición en la ciudad. Nótese que si comparamos, por ejemplo, el primer libro de Reyes, capítulo 18 y versículo 26, dice que invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: «Baal, Baal, respóndenos». ¿Cuántas personas razonan de esta manera? A pura fuerza de pulmón. Es una táctica de ignorancia y también de prejuicio. Esta táctica me recuerda de los que no pueden participar honradamente en una discusión de algún asunto bíblico, sino que constantemente están interrumpiendo diciendo, por ejemplo, permíteme, déjame que hable, permíteme. Pero luego, cuando se le permite que hablen, lo que dicen no tiene nada que ver con el asunto por aclarar. Y es que solamente la Biblia puede verdaderamente aclarar nuestras mentes. Continúo ahora con el versículo 29, donde nos sigue diciendo la palabra de Dios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Notamos, en primer lugar, que presos de un frenesí desbordante, el grupo arengado por Demetrio se lanzó a la calle mientras continuaban ellos gritando: «Grande Artemisa de los Efesios». Estos gritos de aclamación a la diosa llenaron la confusión a toda la ciudad. Posiblemente, la gente se preguntaba a los que estaban gritando cuál era la razón de aquella manifestación pública. Esa pregunta sería respondida de forma ambigua, como siempre ocurre en estos casos, lo que haría creer al pueblo que había algún problema, y el problema debería de ser serio con el templo de Diana. Dice la segunda parte de este versículo:
y a una se lanzaron al teatro. Posiblemente conducidos por los plateros que gritaban, todo el pueblo convergió en el teatro, congregándose allí, que era el lugar más amplio y cómodo para ventilar esa cuestión, con capacidad aproximadamente para unas 25.000 personas. Y da la impresión que la multitud congregada podría considerarse como el populacho de la ciudad. Sin embargo, este movimiento de masas se producía con verdadera unanimidad. Lucas utiliza aquí el término griego que puede traducirse como un solo hombre. Dice la tercera parte de este versículo: arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Es muy posible que los gritos de los plateros fueron derivando a algo semejante a esto: ¡al teatro! ¡Al teatro! ¡Llevemos a Pablo ante los tribunales! La multitud, confusa y enfurecida también, debió de derribar hacia el barrio de los judíos, donde habitaba Pablo, los peregrinos que estaban en la ciudad, venidos para la fiesta, que no sabían de qué se trataba, obreros de otras industrias, comerciantes, personas que salían de los baños, y otros muchos fueron arrastrados por la multitud y engrosándolas hasta llegar al teatro. Los dirigentes de la revuelta buscaron sin duda a Pablo, pero no lo encontraron. Sin embargo, hallaron a los dos amigos y colaboradores suyos, como era Gayo y Aristarco. Ambos eran de Macedonia, y vemos que arrastrándolos con violencia y poniéndolos delante de la multitud, en el escenario del teatro lo llevaron. El nombre de Gayo es propio de los romanos, mientras que el de Aristarco es de procedencia griega. No hay información de cuándo se unieron al apóstol Pablo y cuánto tiempo hacía que estaban en Éfeso. Aristarco acompañó a Pablo a Troas, tal y como nos dice, por ejemplo, en Hechos capítulo 20, versículo 4, y posteriormente en su viaje a Roma, como vemos también aquí en Hechos capítulo 27 y versículo 2. El apóstol lo menciona como su colaborador, tal y como nos dice en Filemón, versículo 24. Y dice que fue compañero de prisión, también como nos dice en Colosenses capítulo 4 y versículo 10. El nombre de Gayo era muy común entre los romanos, apareciendo varias veces en el Nuevo Testamento. Gayo, que residía en Derbe, acompañaba a Pablo a Jerusalén. He de suponer que ambos eran cristianos de procedencia gentil. La vida de estos dos compañeros de Pablo estaban en peligro. Cabe la posibilidad de que los dos se sacrificasen a sí mismos, presentándose voluntariamente ante la multitud para, de alguna manera, apaciguar la furia del populacho y evitar que siguieran buscando a Pablo. Este salvó la vida porque providencialmente no estaba en casa. Entonces cabe hacerse una pregunta, y es la siguiente: ¿dónde estaba Pablo? El texto bíblico guarda aquí silencio. Por tanto, cualquier suposición o propuesta no deja de ser una mera especulación. Sin embargo, es muy posible que estuviera en el lugar que acostumbraba, y era enseñando en la escuela de Tirano. Continúo ahora con el versículo 30, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. Con toda seguridad, Pablo había sido informado de todo cuanto estaba ocurriendo. Él debía conocer que tanto Gayo como Aristarco estaban en verdadero peligro de muerte, y que habían sido llevados al teatro por la multitud enfurecida. Pablo era ciudadano romano, pero esta condición social no le iba a librar de las iras ni tampoco de la agresividad de la multitud que se había congregado en el teatro. Quiso comparecer literalmente, como dice, salir al pueblo,
bajo el impulso Pablo del corazón y no del control de su mente. Los discípulos no se lo permitieron llevar a cabo este intento, deteniéndolo e impidiéndoselo que fuese a comparecer ante el pueblo. Ellos sabían muy bien que los artesanos plateros que habían querido capturarlo y que habían soliviantado a la multitud procurarían de alguna manera atacarlo y destruirlo. Pero Dios estaba protegiendo a su instrumento para que pudiera seguir llevando a cabo la misión que le había sido encomendada por él. De manera que, en el plan de Dios estaba de que Pablo no muriera en el teatro de Éfeso. Todavía, Pablo tenía mucho trabajo para él. Había de testificar de Dios en Roma. Y voy concluyendo ya con esto. Como la grandeza y la majestad de Diana estaba en peligro, comenzaron, como hemos visto, a decir y a gritar: «Grande es Diana de los Efesios». Antiguamente era común exaltar a los dioses de esta manera, así como hoy se grita en la llamada Semana Santa. Cuando sacan en procesión algunas imágenes, suelen gritarle la gente a las imágenes: «Madre de Dios», «Guapa», «Reina de los cielos», etc. Y esto la mayoría de las veces, como lo de Éfeso, que gritaban y lo hacían como un desafío a los que no creían en las imágenes. Nótese que hoy también se hace, pero sin embargo es solo pura emoción sin ninguna base bíblica. Amigo y amiga oyente, antes de ser cristiano, Pablo perseguía y metía en la cárcel a los cristianos, tal y como nos dice, por ejemplo, en Gálatas, capítulo 1 y versículo 13, dice: «Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba». Este era Pablo, antes de convertirse a Cristo. Y también la primera carta a Timoteo capítulo 1 y versículo 13 dice: «Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad». Estimado y estimada oyente, si Dios perdonó a Pablo, es porque lo que había hecho anteriormente lo hizo por ignorancia en incredulidad. De la misma manera, si tú, mi amigo, mi amiga, oyente, te arrepientes de todo cuanto hayas hecho, para no volverlo a hacer, y reconoces desde ahora que lo que has hecho, lo has hecho por pura ignorancia y por incredulidad, pues solamente te queda orar a Dios y pedirle perdón, para que Él te pueda aceptar. Recuerda, no podemos ninguna persona ser perdonados por ningún hombre, porque solamente es Dios el que perdona pecados. Por tanto, yo te animo ahora a que tú ores conmigo una oración a Dios, no a mí, a Dios, y le pidas perdón y le invite a Cristo que venga a tu corazón. Te animo a que ores y repitas esta oración conmigo ahí a donde te encuentres. Dios eterno, te pido perdón por todos mis pecados y por todos mis delitos. Cierto es que he hecho muchas cosas por pura ignorancia, sin saber lo que hacía. He blasfemado, he adorado imágenes y muchas cosas más. Pero yo, ahora en este momento, me arrepiento de todas ellas. Y te abro mi corazón, Señor Jesucristo, y te recibo en este momento como mi Señor y como mi Salvador. Y te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, te recomiendo que comiences en primer lugar a orar a Dios en el nombre de Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios
Comienza por los evangelios si no lo has hecho nunca. Y también te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiana evangélica donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo crecerás espiritualmente y podrás servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente, ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. Es el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar. ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda calma. Es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo. Hizo un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando no estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar. Llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. Y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa con